أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos hermanos, honorables y distinguidas hermanas, hoy estamos aquí reunidos en Canovella en la conferencia de el querido Sheikh, profesor Ali Yagará Hafidahullah, que ha venido a hablarnos sobre la obligación de saber la creencia correcta. Wujubul ta'lim al-aqida. La obligación de todo musulmán y toda musulmana de saber la creencia correcta. Y empieza preguntando, ¿qué es la creencia correcta? Para toda persona tienes que saber, antes de entrar en algo, preguntarte, ¿qué es eso? Empieza preguntando, ¿qué es la creencia correcta? Y la creencia correcta, tenemos que saber que es creer en Allah. Es Iman billah, creer en Allah. Creer en todos los ángeles, los nombrados y los que no están nombrados. Creer en sus libros, los libros que Allah Azza wa Jalla nos ha mencionado. Creer en todos los profetas, aquellos que han nombrado en el Corán y los que no han nombrado. Creer en el decreto, tanto bueno como malo. También es afirmar lo que Allah tiene y denegar lo que no nos ha informado. Por ejemplo, Allah Azza wa Jalla nos afirma de que Él tiene manos. Nosotros, la creencia correcta, afirmamos que Allah tiene manos, pero no preguntamos cómo son sus manos. Allah no nos ha informado eso. Lo que no nos ha informado lo dejamos, lo que nos ha dicho lo aceptamos. Los incrédulos y los musulmanes, la diferencia que tenemos es que nosotros aceptamos el Tawhid al-Rububiyyah, que es la creencia en Allah, que existe un Dios. La diferencia está en Tawhid al-Uluhiyyah, unificarnos solo a Él. La unicidad a Allah es la diferencia que teníamos nosotros con los incrédulos. Por eso, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el profeta les afirmó acerca de que aceptaran el mensaje y adoraran a un solo Dios, ¿cuál fue la respuesta? ¿Acaso, Muhammad, tú quieres que abandonemos a todos nuestros dioses para solo aceptar a un solo Dios? Es algo insólito lo que nos estás contando ahora mismo, Muhammad. Nosotros no podemos abandonar todos los dioses para aferrarnos a lo que tú nos estás llamando. Esa es la diferencia que tenemos los incrédulos con los musulmanes. Los musulmanes afirmamos que solo existe un Dios. Los incrédulos creen en Dios, pero no afirman que sea solo uno. El ser también se basó en la sabiduría, en la creencia. ¿Qué sabidurías hay dentro de la creencia? Nos afirma que es obligatorio para todo musulmán estudiar el Tawhid. El Tawhid en español es el monoteísmo. Tenemos que estudiar el Tawhid, como bien nos afirma Imam al-Akhdari en su libro, diciéndonos أول ما يجب على المكلف تصديق الإيمان. Lo primero que se le es obligatorio saber a la persona musulmana es que afirme su imán, que tenga su imán por delante. Y la creencia del imán es eso. Los 6 pilares tenemos que creer fundamentalmente en ellos, tanto en Allah, como en sus ángeles, como en sus libros, como en sus profetas, como en el día del juicio final, y tanto el decreto como bueno y malo. No es solo decirlo, también es afirmarlo y aceptar que todo lo que tú estás diciendo existe. Por ejemplo, para el musulmán, una vez que afirmas que Allah existe, afirmas que ese es tu Dios, tú tienes que afirmar que todo lo que Allah te diga, tú tienes que obrar acorde a ello. También nos habla por qué es importante estudiarlo y qué puestos tiene. ¿Qué puestos tienes que estudiar el Tawhid? Allah mismo nos ordena en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
y no he creado al ser humano ni a los puños excepto que me adoren. Entonces, ¿cómo vas a adorar algo si no lo conoces? Al profeta sallallahu alaihi wasallam, el primer mensaje que le descendió del Corán, ¿cuál fue? Todos lo hemos estudiado. Iqra, lee. Entonces, el primer mensaje para toda la umma, ¿cuál debe de ser? Iqra, lee. Antes de decir que tu religión, antes de decir voy a rezar, tienes que ver cómo es el rezo. Tienes que saber cómo rezar. Tú no puedes rezar sin saber cómo debes de rezar. El primer mensaje es lee, estudia. Todos los profetas vinieron con el mismo mensaje. La ilaha illallah. Desde el profeta Adam hasta Muhammad, no existe ninguno que no vino con el mismo mensaje. Desde Nuh, 950 años llamando a su gente al mismo mensaje. Que abrazaran el Islam, que aceptaran que Allah era el único Dios y que aceptaran que no vendría otro profeta después de Muhammad. Este es el mensaje del Islam. Si tú no sabes la aqida correcta, puede que cuando te hablen del Islam escuches a cualquiera, pero tú tienes que saber a quién debes de escuchar. ¿Y cómo lo puedes saber? Estudiando. Allah Azza wa Jal nos ordena también que después de haber sabido qué es el Tawhid, qué es el monoteísmo, saber las consecuencias que trae el Tawhid. El Tawhid, ninguno de vosotros se quedará en el infierno teniendo en su corazón un átomo de Tawhid, una pizca de Tawhid. Tenemos que saber que el Corán, el libro de los musulmanes, está partido en tres. Está partido en tres. La primera, ¿cuál es? Monoteísmo. La segunda, ¿cuál es? Historia. La tercera, ¿cuál es? Ahkam, que son juicios. Y si vamos a mirar los juicios y las historias, están basadas en lo mismo, el monoteísmo. Todo se dirige al monoteísmo. Y Allah Azza wa Jalla nos dice en el Corán: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Y a aquellas personas que pongan a otro como Dios, que cojan a otro como Dios, el paraíso se les será prohibida la entrada, no podrán entrar al paraíso. Esas personas que mueran acorde a lo que obraban, han muerto en el politeísmo. Allah Azza wa Jalla les promete que esas personas no entrarán al paraíso. Y les promete que se sentarán en el infierno. Su casa final será el infierno. Y luego les dice a esas personas: y esas personas que se engañaron a sí mismas, no existirá amigo para salvarlos ese día. El día del juicio llegarán personas que tendrán obras grandiosas, como montañas, como rascacielos. Allah se cogerá de sus obras y las hará como polvo esparcido. Y como dice Bukhari en Fathul Bari, como nos dice el Sheikh, la balanza de los actos la tiene Jibril. La balanza de los actos buenos y malos la tiene Jibril. El día del juicio final se medirán los actos. Si son buenos, el paraíso. Si son malos, el infierno. Esperemos que Allah Azza wa Jalla no nos haga presenciar ni un segundo del infierno. Como nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es aquella persona que le introduzcan al infierno por un solo segundo. Cuando le saquen del infierno le preguntarán: ¿acaso sabes qué es el beneficio? ¿Sabes qué es la felicidad? Dirá: oh, hay de mí que yo no conozco la felicidad. Yo nunca estuve feliz en la vida. Y de esa persona que le introducirán al paraíso un solo segundo, y le dirán: ¿acaso conoces la dificultad? ¿Conoces la tristeza? Y dirá: hay de mí que nunca he conocido la tristeza ni la dificultad. El Tawhid es algo que te aleja del mal. Y el Sheikh contó muchas historias acerca del Tawhid, pero hay una en específico que es la que más me ha gustado a mí. Una llamada que tuvo un musulmán de aquí en Europa a Sheikh Albani, rahimahullah. A Sheikh Albani le llamó y le dijo: oh Sheikh, estamos aquí en Europa, alhamdulillah, trabajamos bien, cobramos, rezamos, vamos a estudiar, alhamdulillah. El Sheikh Albani le preguntó solo una pregunta: cuando tú estás caminando por la calle, ¿escuchas el adán?
escuchas el llamado a la oración, el joven le dijo, la Sheikh, el Albani le dijo, abandona tu lugar y deja ese lugar. Ese no es tu sitio. ¿Dónde vamos si abandonamos el lugar? Si vamos a Saudí, está lleno de gente, no nos van a afectar. Si volvemos, no tenemos la necesidad para alimentar a los nuestros. Cogemos la religión donde estamos, nos aferramos a donde estamos y obramos acorde a lo que podamos en lo máximo que podemos. El Tawhid está partido en tres. Tawhid Rububiyya, y esto lo tenemos que saber todos. Todos los jóvenes, todos los padres tenemos que saber que el Tawhid está partido en tres. Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya y Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Tawhid Rububiyya es la creencia en la unicidad de Allah en su señorío. Eso es Tawhid al-Rububiyya. Tawhid Uluhiyya es dedicarle toda la adoración con sinceridad y exclusividad a Allah Azza wa Jalla. Y Tawhid al-Asma wa Sifat es reconocerle y atribuirle todos sus nombres y cualidades, todos los atributos a Allah. Y por último, antes de despedirme, me gustaría nombrar una de las últimas historias que dijo Sheikh, que es una de las historias que a mí realmente quiero que todo el mundo se quede con esta historia porque ya la he escuchado varias veces y esta es una buena anécdota. Dicen que para saber si el Islam es la religión veraz o no veraz, escuchar esta historia. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam afirmó de que Abu Lahab entraría al infierno mucho antes de su muerte. Afirmó que Abu Lahab entraría al infierno. Y todos nosotros hemos leído el primer versículo del Corán, el segundo versículo, perdón, de Surah Al-Baqarah, que dice: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este libro no hay dudas en él. Entonces es un libro que no hay dudas, todo es veraz, ¿no? Todo es verdadero. Y al profeta le dice: Abu Lahab, tú entrarás al infierno y tu mujer también. Si Abu Lahab hubiera querido derrumbar esta religión, lo hubiera tenido muy simple con el mero hecho de decir La ilaha illallah. Con el mero hecho de decir La ilaha illallah, esta religión la gente se lo tomaría como un broma. Porque le hubieran dicho, el profeta dijo que este entraría al infierno, y mira, ha dicho La ilaha illallah, ya no entrará. Entonces el profeta no dijo la verdad. Abu Lahab no se le pasó por la cabeza ni un segundo en decir, pero a su esposa sí, Muyamila. Muyamila fue hacia el profeta. Estando en Makkah, se encontró a quién, a Abu Bakr con el profeta. Cuando le preguntó a Abu Bakr radiyallahu anhu, ¿dónde está tu compañero Muhammad? Él venía hacia él. ¿Qué respondió Abu Bakr? Pidiéndole a Allah, yo tengo con mi compañero, ¿acaso no lo ves? Y dice, no lo veo. Bueno, dile a tu compañero que cuando venga, que yo estaba aquí. Abu Bakr, sorprendido porque estaba al lado del profeta, le preguntó, ¿acaso Muyamila no consiguió verte? Y dijo, Allah puso un velo entre yo y ella para que no me pudiera ver, para que ella no se pudiera burlar de nuestra religión y que la profecía del profeta Tabbat yada Abi Lahab se cumpliera por completo, de que ambos entrarían en el infierno. Esta es una de las anécdotas que tenemos que saber acerca del Tawhid. Es importante, es lo más importante en el Islam. Una persona sin Tawhid es una persona a cero. Es como una frase que dicen mucho, la hayata biduni Tawhid. No hay vida si no hay monoteísmo. Si he tenido algún error, proviene de mi negligencia como estudiante y proviene de Shaitan, y si ha acertado, proviene de Allah Azza wa Jal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.